Hola chiquitines, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver el último examen de admisión que se tomó en la Universidad Nacional de Ingeniería. Así es, el examen presencial que se tomó en el turno de la mañana, fue el 5 de marzo. Muy bien, así que sin más muchachos, vamos a comenzar con el solucionario. Tenemos una pregunta de choques, cantidad de movimiento. En la gráfica se muestra una masa de 2 kilogramos atada a una cuerda ligera en el punto O y una masa de 2 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Si M1 se libera desde el reposo, determine aproximadamente en newton segundo la magnitud del impulso que M2 recibe durante la colisión. Consideremos que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Atención, en este ejercicio no nos menciona nada acerca del tipo de choque, pero para la solución debemos asumir que el choque es elástico. Por la conservación de energía, tenemos que la rapidez de M1 antes de impactar en el choque se calcula como la raíz cuadrada de 2GH. Por lo tanto, reemplazando los datos, tenemos que esa rapidez es 9,9 metros por segundo. Como quedamos, vamos a asumir que es un choque elástico. Así que, por tratarse de un choque elástico, de masas iguales y además frontal, pues existe un intercambio en las velocidades. Por lo tanto, la velocidad con la cual sale el bloque M2 es también de 9,9 metros por segundo. Aplicamos entonces para M2 el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, pero como inicialmente M2 estaba en reposo, su cantidad de movimiento es 0, lo cual indica que el impulso sería solamente la cantidad de movimiento final, y este se calcula como la masa por la velocidad final. Tenemos pues que la masa es dato, vale 2 kilogramos, y la velocidad final tiene un valor de 9,9. El impulso sobre el bloque M2 sería 19,8 newton segundo. La alternativa D. Electrodinámica, resistencias. En el circuito que se muestra, determine la magnitud de la resistencia R, de modo que la resistencia equivalente entre A y B sea igual a R medios. Encontramos que 2, R y 2 se encuentran en serie, por lo tanto, solo tendríamos que sumar las cantidades de las resistencias. Sería 2 más 2, 4 más R, sería R más 4. Luego reemplazamos a esas tres resistencias y colocamos ese único valor, que sería R más 4. Luego observamos que el 8 y el R más 4 se encuentran en paralelo, por lo que la equivalente entre ellos sería el producto entre la suma 8 por R más 4 entre 8 más R más 4, lo cual me daría 8 por R más 4 sobre R más 12. Finalmente tenemos tres resistencias en serie y resulta que la resistencia equivalente sería la suma de las tres, y este tiene un valor de R medios. Tenemos entonces que sería la suma de 2 más 2 más la resistencia que hemos encontrado, que sería R más 4 por 8 entre R más 12. Esto es igual a R medios. Desarrollamos
estas ecuaciones y nos saldría que R tiene doble valor. Nos sale 20 ohm y menos 8 ohm. Pero, atención, recordemos que la resistencia no puede tomar un valor negativo, así que la respuesta sería 20 ohm, la alternativa A. Intensidad media de una onda electromagnética. La intensidad media de una onda electromagnética es de 8 miliwatts por metro cuadrado. Si la inducción magnética máxima de la onda aumenta en un 25% en miliwatts por metro cuadrado, la nueva intensidad media, ¿cuánto sería? Tenemos como dato que la intensidad del campo magnético, la intensidad de la inducción magnética máxima aumenta en un 25%. Eso quiere decir que la intensidad de la inducción magnética máxima sería 125% la inicial. Eso me daría 1,25 veces la inducción magnética máxima inicial. Debemos recordar que la intensidad media de una onda electromagnética es igual a la inducción magnética máxima al cuadrado sobre 2 veces la permeabilidad magnética, y esto multiplicado por la rapidez de la luz. Pero si nos damos cuenta, esta intensidad media de una onda electromagnética depende del cuadrado de la inducción magnética máxima. Entonces nos quedaría lo siguiente: en el caso inicial, en el caso final, lo que vamos a hacer ahora es dividir miembro a miembro. Reemplazando los datos, tenemos que la intensidad media de una onda electromagnética final sería 12,5 miliwatts por metro cuadrado. La alternativa E. Movimiento armónico simple. El extremo inferior de un resorte que cuelga del techo está unido a un cuerpo de 150 gramos, oscila con una frecuencia de 3 Hz. Si la velocidad máxima del cuerpo es de 0,9 metros por segundo, calcule aproximadamente en Newton la fuerza máxima en el resorte. Atención. En esta pregunta me están pidiendo la fuerza máxima en el resorte. Se entiende que esa fuerza es la fuerza elástica. Sin embargo, nosotros debemos asumir para el problema que lo que el autor realmente quiere o lo que el autor realmente te está pidiendo es la fuerza resultante. Si nosotros calculamos la fuerza elástica máxima en el resorte, pues no vamos a encontrar alternativa. Luego, si calculamos la fuerza resultante máxima, sí encontramos alternativa, lo cual quiere decir que el autor en realidad quiso pedirte la fuerza resultante máxima. Tenemos los datos: la masa, la frecuencia y la rapidez máxima. Vamos a calcular la frecuencia angular.
Reemplazando en 2πf, tendríamos que la frecuencia angular es 6π radian por segundo. Vamos a calcular pues ahora la amplitud. Nos saldría 3 sobre 20 pi metros. Ahora vamos a calcular el valor de la aceleración máxima. Nos sale aproximadamente 19,69 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con estos datos vamos a encontrar la fuerza resultante máxima, y esta sería la masa por la aceleración máxima. Reemplazando los datos tenemos que esa fuerza máxima es 2,54 newton. Marcamos la alternativa E, 2,5. Gravitación universal. La densidad volumétrica de un planeta es de 10% menos que de la Tierra. Encuentre aproximadamente cuánto debe ser el radio del planeta para que la aceleración de la gravedad en la superficie sea la misma que en la Tierra. El radio de la Tierra es R. Colocamos los datos. La densidad del planeta, 90% de la densidad de la Tierra. Aceleración de la gravedad en el planeta y en la Tierra es la misma. Colocamos la densidad del planeta como los 9 décimos de la densidad de la Tierra. Recordemos que la densidad es la masa entre el volumen, por lo tanto, la densidad del planeta sería la masa del planeta entre el volumen del planeta. Vamos a asumir que esta es una esfera y sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Colocamos los 9 décimos de la densidad de la Tierra. Este sería la masa entre el volumen de la Tierra, que también sería 4/3 de pi radio de la Tierra al cubo. Desarrollamos, simplificamos 4/3 de pi para ambos casos y encontramos la relación entre la masa del planeta y la masa de la Tierra. Le llamamos ecuación número 1. Además, tenemos que la aceleración de la gravedad tanto en la Tierra como en el planeta es la misma. Esa aceleración de la gravedad en la superficie se calcula como la constante de Cavendish por la masa del planeta entre el radio elevado al cuadrado. Para ambos casos sería igual. Encontramos la relación nuevamente entre la masa del planeta y la masa de la Tierra. Le llamamos ecuación número 2. De ambas ecuaciones igualamos y nos quedaría que el radio del planeta es 1,1 veces el radio de la Tierra. Y esta sería la alternativa C. Dinámica. En el dibujo, la tensión en la cuerda que los bloques de masas 300 y 400 gramos es de 2 newton. Calcule aproximadamente en newton la tensión en la cuerda que une a los bloques de masas 200 y 400 gramos. Solución. Graficamos todos los pesos y las tensiones sobre el bloque A, B y C. Comenzamos sobre el bloque C. Tenemos su peso, que sería 0,3 veces la gravedad, ya que esa masa la estamos pasando de kilogramos, de gramos a kilogramos. Tenemos la tensión y tenemos también para B su peso, su tensión. Vamos a analizar primero al bloque C.
Sobre el bloque C vemos que solamente existen dos fuerzas. Aplicamos fuerza resultante es masa por aceleración. En este caso la fuerza resultante sería 0,3 G menos 2. Eso es igual a la masa, que es 0,3 por A. Sería ecuación número 1. Analizamos al bloque B. La idea es aplicar fuerza resultante igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Sobre él existen tres fuerzas. Dos fuerzas que van a favor de la aceleración, que es el peso y la tensión 1, y una que va en contra, que es la tensión 2, que justo es lo que nos están pidiendo. Y le llamamos ecuación número 2. Luego de las dos ecuaciones, dividimos miembro a miembro. Desarrollando nos queda que la tensión 2 es 4,67 newton. La alternativa es cinemática, movimiento vertical de caída libre. Un objeto se lanza hacia arriba desde el suelo, alcanzando una altura máxima de 5 metros. Calcule en metros la altura que alcanzaría si el objeto fuera lanzado con el doble de velocidad. Tenemos la gráfica de la altura máxima. Recordemos que para encontrar la altura máxima, esta se calcula como rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad. En el caso inicial tenemos que esa altura máxima es 5 metros. Rapidez inicial es v sub 0. En el caso final tendríamos que la altura máxima no la conocemos, pero la rapidez inicial se ha duplicado. Luego se entiende que la altura máxima sería 4 veces rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, pero resulta que esto último es justamente la altura máxima inicial, la cual vale 5 metros. Por lo tanto, la altura máxima final sería 20 metros. La alternativa D. Campo eléctrico. Una partícula de 2 por 10 a la menos 21 kilogramos de masa y carga 1,5 por 10 a la menos 19 coulomb. Atención, queremos hacer una observación respecto a esa carga. ¿Realmente esa carga existe? 1,5 por 10 a la menos 19. Habría que evaluarlo, ¿verdad? Continuando, se encuentra en un campo eléctrico constante y homogéneo de valor 1000 newton por coulomb o 1000 volt por metro. La partícula se lanza desde el punto A con una velocidad inicial perpendicular al campo y de módulo igual a 20 metros por segundo. Determine en metros por segundo el módulo de la velocidad de la partícula al pasar por el punto B. Tenemos que esa distancia que existe entre las líneas equipotenciales A y B la estamos pasando a metros. 0,15 centímetros equivale a 15 por 10 a la menos 4 metros. Tenemos el potencial en A, potencial en B. Trabajamos como dos líneas equipotenciales. Y tenemos que la carga al ir de A hacia B, pues ella siente la fuerza eléctrica. Extraemos los datos de la masa, de la carga, del campo eléctrico, de la rapidez en A. Y tenemos la distancia, que es 15 por 10 a la menos 4 metros. Colocamos que el trabajo neto es la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial.
Pero el trabajo neto realmente solo es el trabajo del campo eléctrico. Pero el trabajo del campo eléctrico se puede calcular como la diferencia de potencial por la carga. Pero esa diferencia de potencial al mismo tiempo se calcula como el campo por la distancia y tenemos todos los datos. La energía cinética final es un medio de la masa, rapidez en v al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es un medio de la masa, rapidez inicial al cuadrado. Reemplazamos todos los datos. Y finalmente tenemos que la rapidez en v es 25 metros por segundo. La alternativa E. Flujo de calor por conducción. Una placa de estaño de 6 milímetros de espesor, de 4 centímetros cuadrados de área, de sección recta, tiene la misma rapidez de transferencia de calor de una placa de hierro de 10 milímetros de espesor y de 9 centímetros cuadrados de área de sección recta. Calcule aproximadamente en grados Celsius la diferencia entre las temperaturas exteriores de la placa de hierro. Si para el estaño esta vale 5 grados Celsius. Las conductividades térmicas son 64 watts por metro Kelvin y 80,2 watts por metro Kelvin para el estaño y para el hierro respectivamente. Extraemos pues algunos datos, pero recordemos que definimos a H como rapidez de transferencia del calor y tenemos que dicha rapidez se calcula como el negativo de la conductividad térmica por el área por la diferencia o variación de la temperatura entre la longitud. Por dato tenemos que la rapidez de transferencia del calor tanto para el estaño como para el hierro es el mismo. Entonces reemplazamos en la ecuación. Como tenemos los datos, simplemente es cuestión de reemplazarlos. Lo único que no tenemos es la variación de la temperatura en el hierro y es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, haciendo una operación sencilla tenemos que esa diferencia o variación de la temperatura sería 2,96 grados Celsius. La alternativa E. Termodinámica. Un gas ideal diatómico se expande adiabáticamente tal que su temperatura disminuye en 400 grados Celsius. Si el trabajo realizado por el gas es de 16,62 kilojoules, determine el número de moles. Tenemos que la constante universal de los gases es 8,31 joule por mol Kelvin. Primera ley de la termodinámica. El calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Pero como se trata de un proceso adiabático, pues obviamente no hay transferencia de calor. Por lo tanto, este sería cero. Nos quedaría que el trabajo es igual a menos la variación de la energía interna. Pero chiquitín, debes de recordar que la variación de la energía interna se puede calcular como la capacidad calorífica molar a volumen constante por el número de moles por la variación de la temperatura. Para el gas diatómico, justamente esta capacidad calorífica molar a volumen constante es 5 medios de R, donde R es la constante universal de los gases. Por lo tanto, la variación de la energía interna sería 5 medios de NR delta dt. Entonces, reemplazamos ello en la ecuación y solo tenemos que reemplazar los datos. Tenemos el trabajo, tenemos la constante y tenemos la variación de la temperatura, que como vemos, esta disminuye.
Por lo tanto, tendría que tener un signo negativo. Luego estos signos, menos con menos, se hacen positivo y me tendría el número de moles, que me sale 2. La alternativa E. Inducción electromagnética. Una barra conductora de longitud 25 centímetros se desliza sin fricción sobre un carril metálico horizontal en forma de U con una rapidez de 0,4 metros por segundo. Se aplica un campo magnético de 0,5 Tesla perpendicular al plano, tal como se aprecia en la figura. Determine el miliamper, la magnitud y el sentido de la corriente inducida que atraviesa la resistencia de 1 ohm. Podemos encontrar nosotros la diferencia de potencial entre los extremos de la barra. La fuerza electromotriz también se puede expresar como intensidad por resistencia. Luego tenemos que la resistencia es 1 ohm, el campo es 0,5, la rapidez 0,4 y la longitud es de 25 centímetros. Esta sería 0,25 metros, lo cual me sale que la intensidad de corriente es 0,05 amper, es decir, 50 miliamper. Para saber en qué sentido va la corriente, podemos utilizar la ley de Lenz. Vemos que cuando la barra se está desplazando hacia la derecha, pues el área está aumentando. Al aumentar el área significa que el flujo externo estaría también aumentando. Pero si este se incrementa, recordemos que Lenz nos dice que toda corriente inducida se opone a los efectos magnéticos que la produce. Por lo tanto, si el flujo está aumentando, debe aparecer un flujo inducido en contra. Quiere decir que si este está entrando, debe aparecer otro que está saliendo. Y si este está saliendo, debe aparecer otro que está entrando, tal como es en este caso. Por lo tanto, si está entrando, entonces, utilizando la mano derecha, tendríamos que la corriente iría en sentido horario. La respuesta sería 50 mA en sentido horario. La alternativa E. Movimiento circular. Un cuerpo atado a una cuerda de 4 metros de longitud se mueve en un círculo vertical. Cuando la magnitud de la aceleración tangencial es las 3/5 partes de la magnitud de la aceleración total, el cuerpo tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Calcule la magnitud de la aceleración total en ese instante. Tenemos que la aceleración tangencial es las 3/5 partes de la aceleración total. Luego, este triángulo es conocido. Yo tengo que la aceleración tangencial es 3/5 partes de A, la aceleración es las 5/5 partes de A. Por lo tanto, por el triángulo 3, 4, 5, tendría que la aceleración centrípeta sería las 4/5 partes de A. Esta aceleración centrípeta se calcula como rapidez al cuadrado sobre el radio, es decir, 4/5 de la aceleración total sería la rapidez, que es 4 al cuadrado, entre el radio, que también es 4. Operando me saldría que la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. La alternativa E. Estática de fluidos. Un tubo en forma de U contiene mercurio. Se vierte un líquido de densidad volumétrica igual
a 0,85 gramos por centímetros cúbicos en una rama del tubo, hasta llegar a la altura de 20 centímetros. Calcule en milímetros la altura en que se eleva el nivel inicial del mercurio en la otra rama. La densidad volumétrica del mercurio es 13,6 gramos por centímetros cúbicos. Inicialmente tenemos el tubo lleno de mercurio y como se observa, este está al mismo nivel, puesto que los tubos están abiertos. Tenemos las presiones atmosféricas. Ahora, en la rama izquierda yo voy a colocar líquido. Este líquido obviamente va a desplazar al mercurio una cantidad X. Esa cantidad X sería el desnivel que existe entre el nivel inicial y lo que se ha elevado. Nos piden calcular la altura que se eleva respecto a la otra rama. Tenemos XX. La altura del líquido es de 20 centímetros, es decir, 200 milímetros, mientras que la del mercurio vendría a ser 2X respecto a la isóbara. Igualamos las presiones y tenemos en el punto A la presión del líquido más la presión atmosférica. En el punto B la presión del mercurio más la presión atmosférica. Simplificamos y reemplazamos los datos. Nos piden X, que vendría a ser el nivel que sube respecto al nivel inicial. X sale 6,25 milímetros. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes en este solucionario. Cuídense mucho, chicos, y ya saben, suscríbanse. Un abrazo para todos.